buenas tardes. El título del mensaje es Bienaventurado. Los versículos claves son el versículo 1 y 2. Voy a leerlos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, eterno, todopoderoso, te doy continuamente muchas gracias por el amor con el cual nos has amado en Jesucristo. Solo por la sangre de Jesús es que fuimos salvos y tenemos la vida eterna. En este tiempo, Padre, queremos alabarte y escuchar tu palabra. Por eso te ruego, si he hallado gracia delante de tus ojos, tú hables por tu Espíritu Santo y me ayudes a predicar con toda mi vida. Padre, en este tiempo queremos aprender quién es bienaventurado y por qué la palabra lo hace bienaventurado. Tú habla por tu Espíritu Santo el día de hoy. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el año 2020, el mundo entero fue azotado por la pandemia de COVID-19. La gente se llenó de preocupación y miedo de contagiarse por el virus y morir. Y por confinamiento, muchos perdieron su trabajo o negocio. También los miembros de familia tienen que pasar más tiempo juntos en casa y ha incrementado violencia intrafamiliar. Y en nuestra iglesia no hemos podido tener las reuniones presenciales. Por todo esto, muchos se sienten desdichados y miserables. Pero la palabra que vamos a escuchar en este tiempo nos enseña que aún en medio de esta pandemia podemos ser bienaventurados. Entonces, ¿quién es bienaventurado y por qué es así? Sobre todo, ¿por qué nos hace bienaventurados la palabra de Dios? Oro que en este año seamos todos nosotros bienaventurados y Dios nos llene de sus bendiciones y la gloria de Dios sea manifestada por medio de nosotros. Amén. Veamos los versículos 1 y 2. El salmista canta del bienaventurado. La palabra bienaventurado significa afortunado, feliz o el que recibe bendiciones. ¿Y quién piensa la gente que es bienaventurado? En esta pandemia, la gente pensaría que son bienaventurados los que no se han enfermado por COVID-19. También dirían que el dueño de la empresa Amazon es bienaventurado porque ha ganado más dinero por causa de este desastre mundial. Y por otro lado, muchos se sienten desafortunados porque no han podido convivir con sus compañeros en escuela o en el trabajo, ni han podido celebrar cumpleaños, la Navidad, el fin del año o el año nuevo con sus seres queridos, ni han podido salir a disfrutar sus platillos favoritos en restaurantes, ni han podido hacer viajes que deseaban. Y pensarían que algún día, cuando esta pandemia se acabe y puedan hacer todo esto, serían realmente felices. Pero, ¿quién dice esta palabra que es bienaventurado? En los versículos 1 y 2 dice que es bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, el que encuentra su gusto, satisfacción y y gozo en la palabra de Dios, este es bienaventurado. Al estudiar la palabra de Dios, él va descubriendo el significado escondido en ella y el mensaje que quiere dar Dios. Y clama diciendo, ¡qué deliciosa es la palabra de Dios! Señor, tú sabes cuánto yo amo tu palabra. Este varón es bienaventurado. Y porque le es tan dulce la palabra de Dios, él la ama, en ella medita de día y de noche. Por la delicia de la palabra de Dios,
se levanta en la madrugada, luchando contra sueño y cansancio para meditar en la palabra del pan diario. Y por la delicia de aprender de la palabra de Dios, cada semana vuelve a sentarse al escritorio para escribir y meditar en ella por horas y durante días. La Biblia dice que este varón es bienaventurado ante los ojos de Dios. ¿Y por qué es bienaventurado el que ama la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche? Veamos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista explica la razón a través de la relación entre el árbol y el agua. El agua es vital e indispensable para el árbol. El árbol que no recibe agua se debilita, no florea, no puede dar su fruto y por fin se seca. Pero el árbol plantado junto a corrientes de aguas recibe agua sin cesar y abundantemente. Por lo tanto, siempre está lleno de vigor y puede dar su fruto en su tiempo. Y aún en medio de sequía, no se marchita ni cae su hoja. Y así es el que ama la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Porque Juan capítulo 1, versículo 4 dice que en la palabra de Dios está la vida para el hombre. ¿Y cómo nos da la vida en la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da fe en el Dios misericordioso y todopoderoso. Él nos llamó y nos guardará ante cualquier situación hasta que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por fe en esta palabra podemos ser salvos y libres de preocupación y miedo en medio de esta pandemia. Y la palabra de Dios nos da sabiduría y solución a todos los problemas. Las noticias dicen que por el confinamiento ha incrementado el conflicto intrafamiliar y como consecuencia el divorcio. Pero la palabra del capítulo 2 de Génesis nos enseña cómo era originalmente la relación entre el hombre y la mujer y cómo podemos tener un matrimonio feliz. Los que conocen la palabra de Dios están salvos de los conflictos y sufrimientos en matrimonio. Y la verdad, nosotros no sabemos del todo lo que hay en el corazón de las ovejas, ni de nuestros propios hijos. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios y la enseñamos, la palabra de Dios les ayuda a descubrir su problema fundamental. Les da a conocer el amor de Dios, su misericordia y paciencia. Les enseña la gracia de salvación de Jesucristo y los hace convertirse a Dios con todo su corazón. Además, a los que oyen su palabra y la guardan, les da Dios sus bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, dice que si oímos atentamente la palabra de Dios y la guardamos, vendrán sobre nosotros las bendiciones de Dios y nos alcanzarán. Dios aprecia a los que aman la palabra de Dios y meditan en ella de día y de noche. Y aún antes que ellos pidan, Dios les envía todas sus bendiciones y éstas les alcanzan. Por eso, todo lo que hace prospera. Ciertamente, el que tiene su delicia en la palabra de Dios y la ama y en ella medita de día y de noche, es bienaventurado. Pero, ¿cómo son los malos? A ellos no les interesa la palabra de Dios, porque su delicia no está en la palabra de Dios, sino en ganar dinero o en disfrutar el placer carnal o en gozar poder y fama en el mundo. Por eso, cuando los invitamos a estudiar la Biblia,
siempre dicen luego y nunca vienen a oír la palabra de Dios. Y ellos de día y de noche meditan en cómo obtener las cosas mundanales y disfrutarlas. Y si vemos el versículo 1 de nuevo, aceptan consejos de otros iguales que ellos y siguen esos caminos. Luego, sentados se presumen de lo que han hecho y de las cosas que han conseguido, subiendo sus fotos en Facebook o en Instagram. Y otros, viendo esas fotos, los alaban diciendo que son bienaventurados. Pero miren los versículos 4 al 6. Ellos no son bienaventurados, porque ellos son como el tamo, es decir, la hojarasca o la paja que arrebata el viento. Aunque ellos obtuvieran riquezas, amor humano, conocimientos, fama y poder en el mundo, y los disfrutaran, su interior está vacío como el tamo, porque estas cosas mundanales nunca pueden saciar al interior del hombre, ni darles verdadera felicidad. Sobre todo, porque ellos no tienen la palabra de Dios. En esta pandemia andan en tinieblas de miedo, preocupación, angustia y desesperanza. Y en medio de los problemas sufren sin saber qué hacer y se angustian hasta enfermarse gravemente. Ellos y su estilo de vida no pueden agradar a Dios. Por tanto, en el juicio, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ellos no se levantarán para justificarse delante de Dios. Más bien, se esconderán de los ojos de Dios con miedo y vergüenza. Y ellos no podrán entrar en la congregación de los justos, que estarán en el reino de Dios para gozar la vida eterna y perfecta felicidad. Nosotros bien sabemos que el primer legado espiritual del doctor Samuel Selig es volver a la Biblia. Los pastores de la primera generación de VF nos cuenta la historia que cuánto amaba él la palabra de Dios y en cada momento de crisis cómo se entregaba a estudiar la palabra de Dios y predicarla. Su delicia estaba en la palabra de Dios y en ella meditaba de día y de noche. Entonces, Dios bendijo su vida abundantemente y prosperó la obra del Evangelio entre los universitarios de más de 100 países del mundo. Él era bienaventurado. Yo empecé a estudiar la Biblia en el año 2008. Antes, por la muerte de mi madre y de un hermano, andaba en tinieblas de tristeza, enojo, de rebeldía contra mi padre, fornicación y vicios. Pero Dios me dio la palabra primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo me dio el perdón de mis pecados y me salvó de esas tinieblas y me llamó a anunciar su salvación a los universitarios. Y desde ese momento, la palabra de Dios ha sido mi delicia. Por el amor a la palabra de Dios, he leído la Biblia entera 16 veces. Y cuando terminé mi carrera de odontología, mi hermano mayor, quien es médico internista, me ofreció un trabajo en un hospital de gobierno. Pero por el amor al ministerio del Evangelio, vine a Puebla a predicar el Evangelio con la familia del misionero Josué. Y Dios me ha bendecido abundantemente. El año 2016, Dios estableció mi matrimonio de fe con la pastora Gaby, con quien soy realmente feliz. Y Dios nos ha dado una hija y recientemente un hijo. También Dios está creciendo a Adriana y a Raimundo como sus discípulos a través de mi familia. Sobre todo, Dios está llamando a mi familia para servir la misión mundial en la República Checa. Ciertamente,
Las bendiciones de Dios me han alcanzado. Mi trabajo actual es absorbente, pero en la República Checa voy a andar más ocupado. Por eso oro para que haga más lucha por amar la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Oro que yo reciba las bendiciones de Dios y sea bendición para muchos universitarios de la República Checa. Amén. Conclusión. Le agradezco a Dios por darnos esta palabra. La pandemia aún no se acaba, pero hoy aprendimos quién es bienaventurado y por qué lo es. Oro que tengamos nuestra delicia en la palabra de Dios y meditemos en ella de día y de noche, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, y la prediquemos a los universitarios. Oro que así recibamos la vida en abundancia de la palabra de Dios y las bendiciones que nos da Dios, y sea glorificado Dios por medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque a través de esta palabra tú nos enseñas quién es bienaventurado y por qué lo es. Ciertamente, aquellos que se deleitan y aman tu palabra y meditan en ella de día y de noche, ciertamente son bienaventurados. Y tu palabra nos da fe en el Dios misericordioso y todopoderoso. También, Padre, tu palabra nos da gran esperanza y confianza en ti, que tú ciertamente nos añadirás todo lo que necesitamos si buscamos primero tu reino y tu justicia. También, Padre, tu palabra nos da la solución de todos los problemas, aún en medio de esta pandemia. Por eso, Padre, ayúdanos continuamente con fe a predicar este evangelio a las personas que necesitan esta salvación de Jesucristo. Y también, Padre, te damos muchas gracias porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino en tu reino celestial. Gracias te doy por este tiempo y por tu palabra. Y te oro, Padre, para que a todos nuestros centros bíblicos, a iglesias en América Latina, todos seamos bienaventurados, que nos deleitemos en tu palabra y meditemos en ella de día y de noche. Y así, Padre, tú nos prosperarás y nos utilizarás para ser de bendición a los universitarios de este continente. Gracias te doy por este tiempo, Padre, y por tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.